Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más cordial bienvenida a los participantes en el debate de hoy, a don Francisco Javier González, director general de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Don Francisco Javier, bienvenido. Bien hallado. Nos acompaña igualmente doña Ana Lupe Mora Padilla, primera teniente de alcalde y concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento del Rosario, aparte de miembro del Cabildo Insular. Bienvenida, doña Ana Lupe. Muchas gracias. Y contamos asimismo con la presencia de don César Estevez Santana, presidente de la Asociación de la Construcción de Tenerife, ACOT. Don César, bienvenido. Bien hallado. En el transcurso del debate vamos a escuchar declaraciones, también puntos de vista de don Manuel Marcos Pérez, presidente del Grupo Socialista del Parlamento de Canarias, y de don Fran Castro, portavoz de Ben Mahiet, Ecologistas en Acción. Por supuesto, la ciudadanía de la calle hablará en último lugar, digo en la parte, no en último lugar, sino en la tercera fase del debate, para que nos digan si se considera que hace falta completar antes en Canarias, si conviene priorizar los trenes, las carreteras, los hospitales. El título del debate, ya lo han visto ustedes, obras ante la crisis, es decir, ante estas crisis que tenemos, desde distintos foros se ha propiciado, se ha promovido, se ha mencionado el que lo que conviene es pues incrementar las obras públicas, sobre todo las obras de titularidad pública, y vamos a navegar, a intentar que el debate de hoy discurra por esos cauces, ¿no? Es decir, qué tipo de obras, si tenemos o no en Canarias capacidad de planificación, de ejecución, de inversión, etcétera. Sí que tenemos que recordarles, como es habitual, esos rasgos específicos de Canal 8. Canal 8 es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. La línea ideológica es pluralista y también pues estamos en cabeza de las televisiones locales en cuanto a audiencia. Les animamos a participar a través del correo electrónico. En este momento tienen a pie de pantalla la dirección. Anímense y expongan sus puntos de vista, sus criterios, sus maneras de pensar sobre este u otros temas. Y dicho esto, pues vamos a empezar con ese informe inicial que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Ese informe que dará pie al debate propiamente dicho. La crisis es la protagonista diaria de cada informativo, de cada periódico, de las conversaciones de la calle. Nadie es ajeno a que la situación económica pasa por un importante bache, que se está cobrando el cese de un creciente número de empresas y que quien más lo ha sufrido, al menos al principio de todo este proceso, ha sido el sector inmobiliario. Toda esta situación ha generado el engrosamiento de las cifras del paro, que en Canarias superaban ya a finales de septiembre los 180.000 desempleados. Ha surgido una corriente de opinión que considera que es el mejor momento para impulsar las obras públicas, dando así desde la administración trabajo a estas empresas que se encuentran próximas a la quiebra y por ende a los obreros o profesionales de cualquier categoría que movilicen estas entidades. Hagamos un breve repaso de algunas de las grandes infraestructuras que se acometen en las islas. Mención especial merece en este apartado la necesidad ciudadana de contar con los complejos hospitalarios del norte y del sur de la isla, que se han visto ya afectados por diferentes aplazamientos. Del mismo modo, las obras que se vienen soportando desde hace años por la ampliación de la TF1 a 3 carriles y que igualmente se han ido prolongando, están generando el malestar ciudadano. Muchos se preguntan qué pasará ahora si las empresas adjudicatarias de estos trabajos también tuvieran problemas de solvencia y decidieran echar el cierre. Los municipios también tienen sus propias obras de grandes dimensiones, como es el caso del viario de Barranco de Santos en Santa Cruz, aunque en este caso no hablamos de una obra que genere molestias directas a los vecinos, ya que no afecta ahora mismo al tráfico por otras vías. El tan polémico proyecto del puerto de Granadilla, casi como insignia de algunas formaciones políticas del desarrollo de Tenerife y por las agrupaciones ecologistas como centro de sus iras. ¿Sería este otro foco de empleabilidad, tanto para la construcción como para su actividad diaria?
Los trabajos en los aeropuertos canarios también han sido de magnitud, así pues ahora mismo se acometen obras en el de los Rodeos y se plantea la ampliación a una segunda pista en el Reina Sofía, pero no todos los trabajos están por hacer. También recientemente, aunque a veces con mayor o menor retraso, se ha abierto la remodelada Plaza de España en la capital, o este mismo viernes se inaugurará el Tenerife Espacio de las Artes. Como ven, nuevas infraestructuras, unos solo las ven como simples obras y otros como señal de progreso. Existe en Canarias un histórico contraste entre esa necesidad de desarrollo y la defensa a ultranza del entorno natural. Aún así, el sector de la construcción tiene la fuerza que tiene y su bajón ha magnificado el problema económico y de empleo. El tiempo dirá si una de las soluciones está en el impulso de las obras públicas. Ha sido el informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Vamos con el debate. Don Francisco Javier González tiene la palabra. Muy bien. Bueno, de hecho en el propio reportaje veo que es una parte que sí me toca directamente mis responsabilidades, pues ha tenido una cierta preponderancia en el propio reportaje, ¿no? Bueno, que es el tema de carretera y la obra pública de carretera. Bueno, en ese aspecto, obviamente, y el tema que nos ha traído aquí, yo creo que hay una vinculación importante, ¿no? Y yo creo que lo comentábamos antes, ¿no? Yo no, desde luego lo que no quiero venir aquí es todavía a profundizar más en esta especie de desánimo que nos está invadiendo por momentos, ¿no? Porque no es cierto, la situación no es así. La obra pública, en concreto la de carretera, se ha complicado muchísimo, pero es cierto que el momento, digamos, de inversión o de impulso en las Islas General y en Tenerife en particular no es malo, no es malo. Incluso los 2-3 años próximos tampoco lo van a hacer. Para eso hace falta capacidad de gestión, es cierto, no, el trabajo no está hecho, ni mucho menos, pero sí hay unos pasos dados ya previamente, 2-3 años antes, que sí nos ha colocado en una situación, pues yo creo que aceptable como mínimo desde ese punto de vista, ¿no? A lo largo de la tertulia que tengamos podemos profundizar un poquito más en estos temas y qué problemas pueden venir y qué problemas hay, pero la verdad que la situación actual en ese aspecto en concreto yo creo que es bueno, ¿eh? Mire, muchas gracias, don Francisco Javier González. Doña Ana Lupe Mora. La verdad que afrontar desde la perspectiva del ámbito local, del ámbito municipal, el tema de las obras ante la crisis, pues resulta verdaderamente complejo en la medida en que los ayuntamientos somos la institución más cercana que tienen los ciudadanos y está siendo bastante complicado el poder acometer estrategias y alternativas de futuro en materia de obras. Nosotros afortunadamente desde el Ayuntamiento en El Rosario pues podemos decir en estos momentos estamos prácticamente ya perfilando el presupuesto del año 2009 y podemos decir que estamos en condiciones afortunadamente óptimas a la hora de afrontar, entre otras cuestiones porque de siempre se ha establecido un mecanismo de actuación claro en la medida en que no se puede gastar más de lo que se tiene, con lo cual ha habido un equilibrio en materia de ingresos y gastos. Eso ha hecho posible que a estas alturas, pues como todos sabemos, los ayuntamientos tienen que devolver un dinero al Gobierno de Canarias, un dinero que a lo mejor a un ayuntamiento grande pues no le supone mucho esfuerzo, pero los ayuntamientos pequeños sí, y eso hace que el presupuesto que se plantee en materia de obras en concreto va a ser bastante inferior al que realmente nosotros queremos. Podemos estar hablando aproximadamente en el Ayuntamiento del Rosario de un presupuesto en el que las obras casi que caen un 30% con respecto al año 2008. Si quieren podemos ir desgranando a lo largo del debate en qué aspectos puntuales de la institución local o de la administración local se van a ver francamente dañados con este tema. Sí, pues además lo deseamos y también en su caso nos puede aportar la visión desde el punto de vista insular como miembro del Cabildo Insular de Tenerife en cuanto a obras insulares, ¿no? Probablemente el director general pues evidentemente tiene una visión más generalizada del archipiélago, de las obras en el archipiélago, también conoce por supuesto todas y cada una de las islas,
Pero bueno, en este caso concreto sí lo rogaremos a doña Ana Lupe, que no solo en el aspecto local, sino también insular. Y bien, ahora viene el enfoque, digamos, profesional del empresariado. Don César Estévez Santana, presidente de la Asociación de la Construcción de Tenerife, de Acota, adelante. A ver, yo desde luego no quisiera ahondar en el desánimo general, porque evidentemente los constructores estamos algo desanimados. El director acaba de decir que efectivamente hay obras y van a haber obras para los próximos años, y lo sabemos. La cuestión es que la gestión se realice diligentemente para que efectivamente esas obras se lleven a cabo y no, como venía publicado ya en el periódico, que hablaba de un porcentaje muy escaso, que eso no lo tendrán que explicar los políticos. La banca también ha echado el cerrojo, ustedes lo saben. La actividad privada prácticamente es nula, y en este momento quien puede salvar a los constructores, sobre todo a los que nos dedicamos a obra pública, evidentemente son las obras de la administración, ya sea de la autonómica, como la local, como la insular. Si no hay obras, poco podemos hacer. Si no hay obras, he querido entender que poco hay que hacer, ¿no? Sí, sin duda alguna. O nada. Poco hay que hacer o nada. Nada. Bien, ¿y qué pasa con los presupuestos? ¿Qué pasa con la comunidad autónoma? Como tal comunidad para todo el archipiélago, ¿qué pasa con los cabildos? ¿Qué pasa con las cuentas del Estado dedicadas a inversiones, ¿no? Muy bien. Bueno, yo primero sí me gustaría que me salga un poquito del camino que estamos planteando, no dejar la sensación de plantear la obra pública como solo, que es también un matiz importante y es un aspecto muy importante de la obra pública como motor para propiciar, por ejemplo, el empleo, que haya actividad. La obra pública per se, si no tiene un fin y va a cubrir una necesidad, pues no tiene mucho sentido. Y la propia obra pública, una vez implantada, es a su vez generadora de riqueza, ¿no? Yo creo que ese aspecto, si me gustaría por lo menos matizarlo en este momento, no dar la sensación que es obra pública solo desde el aspecto de generadora de actividad, porque no es solo eso, realmente nace por una necesidad evidente de su implantación. En cuanto al tema de los presupuestos, César menciona el nivel de ejecución de los presupuestos. Yo antes mencioné, cuando la breve intervención que tuve, hablé de la gestión. Efectivamente la gestión es básica, ¿no? Que se den las condiciones para que la propia gestión se produzca es importante, pero después viene la gestión. Estamos en el momento de la gestión. Efectivamente ha salido una cifra muy recientemente, un nivel de ejecución, estamos hablando de presupuesto, en este caso del gobierno de Canarias. Yo recientemente tuve una reunión, además estaba presente César, si no recuerdo, y yo, bueno, voy un poco a resumir lo que yo dije en aquel momento. Hoy por hoy, las cifras de septiembre, históricamente, por ejemplo, un departamento inversor, básicamente como es el mío, son cifras que todavía le queda un recorrido. Parece que, pues decir, hombre, septiembre parece, bueno, pues no. O sea, históricamente quedan 3 meses del año, 3 meses muy importantes. Entonces esas cifras serán las que van a ser. Y por otro lado, en concreto, coyunturalmente, este momento en Canarias estamos prácticamente arrancando un convenio muy importante con el Estado, que costó un tiempo reeditarlo, pero es un convenio que salió, digamos, nació muy bien trabado, con sus estipulaciones muy bien consensuadas y yo creo que muy razonables y con unos niveles de inversión altísimos. Estoy hablando de un convenio que oficialmente tiene vida desde el año 2006, pero en que su gestión se inició prácticamente en el 2007. Estamos hablando de cifras y un horizonte de 10 años, 2017, con lo cual estamos arrancando. ¿Eso qué quiere decir? Se inicia la inversión, se inician todo un procedimiento, hasta 40 obras que comprende. Hoy por hoy ya están en marcha del orden de 27, nada menos, y el importe de los créditos ya reservados, o sea, ya obra contratada, supera el 60%. Estamos hablando siempre de infraestructura viaria. En concreto, sin salir de infraestructura viaria. Sin salir de infraestructura viaria. No obstante, por ejemplo, en la Consejería del Gobierno de Canarias de Obras Públicas, hoy por hoy, la infraestructura viaria prácticamente es el 60% del presupuesto. 60. O sea, prácticamente. El nuevo presupuesto todavía no existe, pero puede ser que incluso ese porcentaje aumente. Pero sí, estamos hablando de una cifra importante de inversión de una comunidad autónoma, en este caso en la que estamos, que es Canarias, ¿no?
Entonces, bueno, cuando arranca un convenio, pues básicamente, y con tantas obras en bloque, se han licitado, habían del orden de 12, si no recuerdo, en marcha, y del orden de 14, si no recuerdo mal, nuevas que se han licitado, arrancan con unas reservas de crédito, que están después sujetas a una licitación y demás, unas bajas. Ahí siempre va a haber una ejecución inevitable, porque la obra normalmente se adjudica por un precio, por un presupuesto bastante inferior al del contrario. Eso es una primera explicación. Yo creo que la cifra importante, y era por lo que mostraba yo mi optimismo inicial, es porque esa obra está contratada, está en marcha. Las obras también después se someten a lo que es la disponibilidad de terrenos, los procedimientos expropiatorios, varios caminos por los que ir. Ya se ha optado por, digamos, el camino del detalle. Hay expropiaciones bastante complicadas, se dañan intereses privados, edificaciones. Creo que sí se va yendo por el camino, digamos, de la negociación con el ciudadano. Pero es digamos que es una inversión asegurada, a día de hoy asegurada, en gran medida. Y aparte de estos convenios, hay de luego convenios con los cabildos que ya en el próximo año se van a reeditar, planes sectoriales, la obra de tipo medio, varios de ellos. Bueno, por eso decía, yo no hablaba por hablar, ni era un brindis al sol, cuando decía que el panorama desde ese punto de vista no es malo. Incluso yo creo que es bueno, Va a tener la palabra don César Estévez, que lo ha pedido en cuanto reanudemos el debate, y también doña Guadalupe, ¿no? Pero primero intervendrá don César Estévez. Enseguida estamos con ustedes y en cuanto reanudemos el debate, él va a tener la palabra. Están ustedes, estamos en Canal 8 y en el debate titulado Obras ante la crisis. Nos acompañan, son los artífices de este debate, los protagonistas, doña Guadalupe Mora Padilla, primera teniente de alcalde y concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento del Rosario, miembro del Partido Socialista Canario PSOE en el Cabildo de Tenerife, consejera. También nos acompaña don Francisco Javier González González, director general de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, e igualmente don César Estévez Santana, presidente de la Asociación de la Construcción de Tenerife, ACOT. Hemos tenido una primera fase del debate. Vamos ahora a escuchar los puntos de vista sobre este mismo tema de obras ante la crisis de don Manuel Marcos Pérez, presidente del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, y de don Fran Castro, portavoz de Ben Machet, Ecologistas en Acción. Sin ningún lugar a dudas, la crisis afecta al sector de la construcción, porque hay que tener en cuenta que en Canarias en las últimas décadas se ha potenciado, se ha fomentado, se ha alimentado un monstruo que es el sector de la construcción de una forma tan desorbitada y a sabiendas que no se podía mantener indefinidamente ese ritmo tan desproporcionado, ¿no? Entonces, sea hoy, sea mañana o sea dentro de X meses, se sabía que la crisis tiene que llegar, no se puede mantener el ritmo de construcción al que estaba sometido Canarias. Lógicamente afecta porque en nuestra tierra la construcción ha tenido un peso clave en lo que es la generación de empleo. Quizá debemos orientarnos para el futuro en potenciar también el desarrollo de otros sectores económicos y no descansar el peso de la creación de empleo en el sector de la construcción. Por lo tanto, al haber sido un sector que ha tenido esa importancia grande a la hora de crear empleo, cualquier recesión en ese sector afecta directamente muy de lleno al empleo. Pero yo creo que la política debe reconducirse, la construcción debe tener el peso que le corresponde, pero no un peso quizá muy por encima de otros sectores, cuando si el desarrollo económico estuviese más equilibrado, el hecho de que haya una recesión en un sector concreto no afectaría tanto a la situación del desempleo. Nosotros siempre hemos pensado, sea en época de crisis o no sea en época de crisis, que la obra pública hay que impulsarla siempre y cuando sirva a satisfacer las necesidades de la gente, ¿no? No una obra pública que sirva solo a intereses empresariales o a intereses especulativos, como ha venido sucediendo hasta ahora, o obra pública que signifique la destrucción de nuestro patrimonio natural y paisajístico, como
sino siempre y cuando la obra pública sea para satisfacer las necesidades de la gente, nosotros sí creemos que hay que apostar por invertir el dinero público. Sin duda ninguna, en los momentos de recesión económica, los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo importante en el impulso de las infraestructuras productivas. Y eso nos diferencia claramente, eso diferencia un proyecto progresista de un proyecto conservador. La crisis que estamos viviendo es fruto del fracaso más estrepitoso de las políticas neoconservadoras de Estados Unidos a las que se ha abrazado el PP. El Partido Socialista en nuestro país, en España, ha presentado un proyecto de presupuesto en el que hay un incremento importante de las infraestructuras productivas para conseguir de este modo que la inversión pública contribuya a la reactivación económica, toda vez que hay un retroceso de la inversión privada. Nosotros siempre desde BMAG hemos defendido aquellas infraestructuras que supongan una mejora, una rehabilitación y un aprovechamiento de las infraestructuras que ya existen, en lugar de construir infraestructuras nuevas que supongan ocupación de nuevos suelos y nuevo territorio y que supongan más destrozo natural, ¿no? Siempre veremos con mejores ojos aprovechar y mejorar una carretera que construir una carretera nueva, aprovechar y mejorar un complejo turístico antes que construir un nuevo complejo, o aprovechar y mejorar un puerto antes que construir un puerto nuevo, ¿no? En cualquiera de los aspectos siempre hay que buscar la rehabilitación y la mejora de la infraestructura que ya existe en vez de la construcción nueva, ¿no? Creo que en Canarias tenemos que hacer una política de desarrollo de las infraestructuras que contribuyan a la cohesión social del archipiélago y a potenciar nuestro medio natural y a combinar infraestructuras que hagan posible la combinación de esa protección del desarrollo del medio ambiente con el crecimiento de nuestra economía. Por lo tanto, ha de combinarse un binomio de protección del medio natural con infraestructuras que contribuyan al desarrollo económico. Los proyectos prioritarios deben ser, como dije antes, aquellos que supongan una mejora de la calidad de vida de la gente, ¿no? No se puede derrochar dinero público si no es para satisfacer las necesidades reales de la gente. No se puede tirar dinero público para construir obras innecesarias o obras que no satisfacen aquellas necesidades reales. Es una suma de proyectos. Por ejemplo, en cuanto a las carreteras, yo creo que tenemos que definir, tenemos un territorio escaso, hay que ir más a mejorar las infraestructuras, tal y como establece nuestra ley de directrices, hay que ir más a mejorar, a reacondicionar infraestructuras que a crear nuevas infraestructuras que afecten al territorio. En cuanto a lo que son las carreteras, lógicamente hay que ir a infraestructuras de vivienda, a crear, porque son infraestructuras que además generan mucha mano de obra, es decir, infraestructuras que requieren mucha mano de obra, creación de viviendas, de equipamientos, viviendas, infraestructuras también, como les decía antes, que son muy importantes para la rehabilitación de toda la que es la planta alojativa turística que tiene el archipiélago, infraestructuras del transporte, lo hemos señalado ya, mejorar las comunicaciones de Canarias entre las islas con el exterior. Y desde luego son muy importantes todas aquellas infraestructuras que vayan también a potenciar el desarrollo de las nuevas tecnologías. La defensa del entorno natural tiene que ser un objetivo no solo de algunos cuantos colectivos, tiene que ser un objetivo de los ciudadanos, de los colectivos implicados, de las instituciones. La defensa del entorno natural tiene que ser un objetivo de toda la sociedad, porque nos va en ello. Y lo que no puede seguir sucediendo es que se siga asociando el desarrollo de las islas con una permanente destrucción del territorio, ¿no? Hay que cambiar de estrategia de manera urgente, donde el modelo de desarrollo no implique necesariamente seguir sepultando y machacando las islas con más cemento y más asfalto. La cohesión social en el archipiélago canario son fundamentales. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es, además tenemos instrumentos, tenemos herramientas básicas que hemos aprobado en este Parlamento y que este gobierno se quiere ahora cargar. La ley de directrices, que es una ley aprobada de forma unánime por todas las fuerzas políticas que conforman el Parlamento de Canarias, ahora el gobierno con una ley de medidas urgentes quiere cargarse la ley de directrices y quiere hacerlo sin el consenso debido de los agentes sociales y económicos. Yo creo que la base fundamental es la que le he señalado.
el respeto del medio natural porque estamos en un territorio frágil y limitado, pero combinándolo lógicamente con infraestructuras potentes que, siendo infraestructuras que respeten el medio, sirvan sin duda para crear riqueza y empleo en esta tierra. Han sido los puntos de vista de don Fran Castro, portavoz de Belmayet, Ecologistas en Acción, y de don Manuel Marcos Pérez, presidente del Grupo Socialista del Parlamento de Canarias. Iba a tener la palabra don César Esteves Santano. Bueno, parece que en realidad coinciden, te pones a escucharlos y coinciden. Y yo le quería decir al director en este momento que si bien las obras de infraestructura no deben mirar como fin último el generar empleo, en este momento de crisis probablemente sea el momento de un poco de cambiar y pensar justamente que las obras tienen y deben estar pensadas para generar empleo en este momento de crisis. Y en ese sentido, de lo que sí estamos nosotros totalmente seguros es que si bien las grandes infraestructuras son absolutamente necesarias y no las podemos dejar ni olvidar, en este momento son las pequeñas obras de reforma, de restauración, obras de emergencia y demás, las que realmente podrían paliar en parte este déficit de trabajo que tenemos en este momento. Ahora se refiere usted, don César, pues a municipales, a insulares. Efectivamente, pequeñas obras insulares y locales, sí, municipales, sí. Sí, no cabe la menor duda que hay puntos comunes en los discursos de los que han hablado ahora, de Manolo y de Fran, ¿no? Sí que es cierto que las obras tienen que tender a potenciar un desarrollo sostenible independientemente de donde sean, ya sean obras insulares, locales. Yo si quieren me voy a centrar más en las obras locales porque sin lugar a dudas, aunque no se quiera ver la obra pública como un nicho de empleo, sí tienes que asociar como objetivo que la obra pública genere empleo por un lado y ofrezca servicios al ciudadano por otro, porque es al fin y al cabo lo que se pretende con las obras públicas, ¿no? Nosotros desde el Ayuntamiento pretendemos, aún a sabiendas que tenemos una merma importante en el capítulo de inversiones, nosotros tenemos por un lado obras que facilitan y mejoran la calidad de vida del ciudadano, como son obras tendentes a mejorar la red hidráulica, todo el tema de aguas, todo el tema de electrificación, el tema de las propias urbanizaciones o la rehabilitación de las viviendas sociales también, ¿no? Y luego también hay otra serie de obras que están comprometidas con periodos plurianuales con otras instituciones. Aquí sí que yo tengo que hacer un llamamiento porque, sin lugar a dudas, los ayuntamientos tenemos necesidad imperante en estos momentos del apoyo en materia de obras de otras instituciones, llámese institución insular o llámese institución de la autonómica. Nosotros tenemos la gran suerte de tener comprometidos ya, se acaba de salir a licitación la obra de toda la parte de la costa, que es una obra importante que además es capital 100% de costa, y bueno, es una obra importante que viene a ser casi pues 1.500 millones de las antiguas pesetas, que van a suponer una mejora en toda la zona de la costa, que va a ser una obra que va a ofrecer servicios al ciudadano, pero por otro lado también va a ser creación de empleo, ¿no? También tenemos comprometidos 2 casas de la juventud con el Cabildo de Tenerife, así como todo el plan de cooperación, igual que el plan de modernización a través del Cabildo Insular. No se nos escapa el que la misma merma económica, merma en materia de ingresos que tienen los ayuntamientos, también la tiene el Cabildo, con lo cual, de alguna manera, esto se verá también limitado. También hay un apartado que a mí me gustaría hacer hincapié, y es el intentar potenciar
que las obras que saquemos desde las administraciones, tanto a nivel local, bueno, nosotros a nivel local, tal vez por la cuantía, siempre procuramos que las empresas sean empresas que tengan el ámbito nuestro, ¿no? Que en muchas ocasiones pues no se tiene en cuenta que las empresas que están ubicadas aquí, lógicamente, tenderán a tener un nicho de empleo mucho más cercano y está generando empleo en los propios ciudadanos de la isla de Tenerife o incluso del propio municipio. Y también hay que decir que esta crisis que estamos viviendo, sin lugar a dudas, está suponiendo, por un lado, que no tengamos nosotros a nivel municipal, lo digo porque hace 2 años nos costaba conseguir empresas que licitaran, es decir, que acudieran a los concursos. En estos momentos tenemos empresas de sobra, casi que acudan a los concursos. Y eso también en parte está haciendo que sin lugar a dudas se abaraten los costes y de cara a las alternativas de mejora que se presentan, está suponiendo mejoras importantes en esa obra que nos están facilitando y beneficiando otras obras posteriores. A ver, bueno, tengo que decir, seguramente a los televidentes les está llegando también el ruido, nos está llegando la agüita y, oiga, pues bienvenida a la agüita. Me parece que antes de que intervenga don Javier González, don César quería comentar algo. Yo no puedo estar de acuerdo con mi amiga Guadalupe. Vamos a ver, Guadalupe. Justamente en este momento de crisis, cuando me dicen que es bueno, o sea, el problema es el siguiente, efectivamente ahora se presentan muchas obras y la administración en ese sentido, desde nuestro punto de vista creo que lo está haciendo mal cuando sacan obras a subasta, porque he insistido en esto muchas veces, lo que estamos repartiendo es miseria, porque las empresas están necesitadas y evidentemente hacen unas bajas que realmente no pueden asumir. Al final, les aseguro que lo pagamos todos. Cae agua, ¿eh? Hay agua. Cae agua. Hay agua. Al final, el problema de la subasta y de las obras que se cogen, en este momento incluso se están aceptando obras con baja temeraria, sencillamente exigiéndole a la empresa, en vez de un 5% de aval, exigirle el 20%, se están aceptando obras en baja temeraria y eso al final es malo, es muy malo. Les puedo decir y les puedo asegurar que hay muchas obras que están sin terminar y que luego las empresas de siempre somos las que vamos a terminar esa obra, solo que a la administración ya le habrá salido más caro, con toda seguridad, porque no van a recuperar con el 20%, con el aval del 20%, no van a recuperar esa cantidad de cosas que se hacen realmente mal por aquello de darle la obra al más barato para tener más dinero para hacer más obras. Sí. Por alusión, sí. Yo no sé si a lo mejor me he explicado mal. Lo que sí está claro es que es cuestión de oferta y demanda. Ante una obra determinada hace 3 años, pues a los ayuntamientos pequeños, sobre todo si la obra no era suculenta, les costaba encontrar a una empresa que hiciera esa obra. Hoy por hoy eso no sucede. Es cuestión de oferta y demanda. Y también hay que hablar de que, lógicamente, los márgenes de ganancia que se presentan hoy en las obras no son los mismos márgenes que se presentaban hace 3 años en una época de vacas gordas. Eso es evidente. Que estoy totalmente de acuerdo contigo, con el tema de que no porque presente una empresa X una mejora importante con respecto a una obra, es garantía de que la obra salga para adelante, ni es garantía de que la obra salga mejor, en absoluto. Es más, en muchas ocasiones tenemos que tener muchísimo cuidado porque a veces luego presentan reformados que te pueden encarecer muchísimo la obra. Pero lo que sí está claro es que ante la oferta, la demanda. De los reformados seguramente el director general sabrá mucho y yo creo que él debe hablar de eso. Está ahí silencioso.
Vamos a ver si la lluvia le permite, no deja hablar, sí, hombre. Le permite vencer el ruido. Espero que sí. Vamos a ver, se me acumula la tarea, no por nada, porque se ha suscitado un tema muy interesante, pero también de las intervenciones anteriores hay un par de aspectos que sí me gustaría por lo menos hacer referencia a ellos, porque yo creo que han sido dos intervenciones muy acertadas, en la que en ambos casos estoy casi al 100% de acuerdo con ellos, pero si hay algún matiz que me gustaría hacer, si puedo. Sí, puede perfectamente, no hay medio problema. no lo permite. Y si la lluvia nos deja, si la madre naturaleza puede. lo permite. Muy bien. Vamos a ver, el portavoz del grupo Ben Majek, o de la agrupación de ecologistas Ben Majek, hacía referencia a esa directriz, yo creo que ya socialmente altamente aceptada, del aprovechamiento de las infraestructuras existentes. Estoy muy de acuerdo con ese tema. Pero yo sí me gustaría matizar, o sea, eso no quiere decir que no todos los problemas se puedan resolver exclusivamente con las infraestructuras existentes. Y no quiere decir que no se estén aprovechando. O sea, vamos a ver, hay un ejemplo claro en una isla como Tenerife. Las grandes infraestructuras viarias de Tenerife en los últimos prácticamente 20 años se han limitado exclusivamente a trabajar sobre lo existente. O sea, esa idea, por ejemplo, yo estoy hablando de infraestructuras viarias, de carreteras. Yo invito a que alguien me diga en los últimos 17 años en la isla de Tenerife qué nuevo eje viario se ha construido en la isla de Tenerife. A pesar de que hay esa idea de que ha sido, pues lo invito a ver, y igual es un ejercicio que yo creo que se resuelve rápido. Si me parece, estaremos enseguida en la tercera fase y ahí podrá continuar. A ver si mientras tanto amaina esto, porque si no, temo que los televidentes no capten con toda precisión lo que usted está exponiendo, ¿no? Entonces enseguida estamos con ustedes. Estamos en Canal 8 y en el programa dedicado a obras ante la crisis de Crítica en 8. Hemos tenido dos partes del debate, nos acompañan, son los protagonistas de este debate, don César Esteve Santana, presidente de la Asociación de la Construcción de Tenerife, ACOT. También nos acompaña doña Ana Lupe Mora Padilla, primera teniente de alcalde, concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento del Rosario y consejera del Cabildo Insular de Tenerife. Y igualmente don Francisco Javier González, director general de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Vamos con la tercera parte del debate en el que se ha hecho esta pregunta en la calle. ¿Qué obras públicas considera que hace falta completar antes en Canarias? ¿Trenes, carreteras, hospitales? Vamos a escuchar las opiniones. Yo creo que los hospitales. Para mí los hospitales. Lo más ideal. A los hospitales. Yo pienso que los hospitales, que es lo que más necesitamos ahora mismo. Yo pienso que la sanidad para mí es más importante que las carreteras y demás, mucha obra y lo más importante no está, pienso yo. A los hospitales, por supuesto. A los hospitales, por supuesto, que tenemos mucha falta. Están muy masificados, tienen muchos pacientes y son muchas listas de espera largas y muchos meses. Por supuesto a los hospitales, porque yo tengo la experiencia en propia carne de que falta personal, no atienden a los pacientes bien, porque a una hija mía le hicieron un desastre, una operación, un desastre que ha tenido 2 meses y medio de recuperación. Y por negligencias, y entonces que falta de personal y falta de más hospitales, norte y sur y toda la isla. No es muy común, pero ya han comprobado ustedes que ha habido unanimidad, es decir, en cuanto a priorizar a los hospitales, ¿no? De ahí que los retrasos que pueda haber en los hospitales del norte y del sur, de Tenerife sobre todo, también en otras islas, bueno, pues realmente cada vez son más impopulares, cada vez esos retrasos se comprenden menos y tienen una explicación menos convincente. Iba a tener la palabra, lo hemos interrumpido en la última parte de la segunda fase del debate, don Francisco Javier González, así que adelante.
con lo que dije al finalizar la segunda parte, yo creo que ya es suficiente alusión a ese tema. Sí. También aclarar que un departamento como el mío, básicamente inversor, como dije antes, prácticamente el 50% de su presupuesto de inversión se dedica a conservación, acondicionamiento y mejora precisamente, prácticamente el 50%, eso es así. No obstante, digamos que perdón, don Javier, esa idea que tenemos de que se hacen muchas carreteras pero que no se arreglan las que hay, esa idea no responde. Yo no creo, todo, por lo menos no responde a la realidad de la inversión. O sea, yo antes hablé de una serie de planes cofinanciados que básicamente, casi al 100%, se dedican, además su propio nombre es así, el plan de mejora de red viaria, el plan de acondicionamiento de red viaria, las transferencias regladas a los cabildos, que son los que gestionan después esos fondos, son para conservación exclusivamente, y el propio, por ejemplo, los convenios de las grandes infraestructuras tiene una gran componente de aprovechamiento de la infraestructura existente. Hombre, al inicio hablamos de una obra en concreto, la TF1, es que es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. Sobre lo que hay se amplían carriles, se mejoran enlaces. Puntualizado también se había abierto que también aquí un pequeño debate al respecto del tema de los precios y ahora la concurrencia de los concursos públicos o la inviabilidad o no adecuación del sistema de subasta en la concursos públicos de obra pública, ¿no? En nuestro caso la subasta está, yo puedo decir que prácticamente proscrita. O sea, en 5 años creo que el porcentaje de licitación vía subasta no llega ni al 0,1%. Entonces capaz que se ha utilizado en dos licitaciones muy concretas, unos temas muy específicos y con unos importes muy reducidos. Y en cuanto a la baja temeraria, también este departamento es bastante estricto. O sea, son bajas temerarias muy duras, o sea, 4 o 5%, no más allá de eso. Y yo hasta donde yo recuerdo en este papel de gestor que me ha tocado en los últimos tiempos, jamás se ha aceptado nunca una baja temeraria. Con lo cual va muy en sintonía lo que se ha comentado. Sin embargo, Anarupe sí ha comentado un tema también muy importante. Al final son concursos públicos, están regulados por ley, las reglas están establecidas y yo creo que una administración pública no puede ir más allá de eso. O sea, quiero decir, después la concurrencia se produce. Lo que sí hay que ocuparse es que lo que se licite, la obra pública, esté verdaderamente y correctamente valorada y calculado su coste y presupuesto. A partir de ahí, yo creo que todo lo demás pues es el mercado el que marca la pauta. Y por último, pues bueno, también haciendo un breve comentario al respecto de las dos actuaciones anteriores, se ha mencionado el tema de esa dicotomía que parece que es recurrente, por lo tanto debe tener un alto también componente de verdad, que establece esa vinculación casi directa entre obra pública, monstruo, yo oí mencionar, obra pública de Roche. Pues yo no estoy de acuerdo, estoy radicalmente en desacuerdo. Es más, la obra pública hoy en Canarias tiene también unas alternativas muy importantes y unas derivaciones de vías de nuevos nichos de trabajo importantísimas. La obra pública hoy por hoy, en concreto la que se está haciendo en Canarias, tiene unas componentes de I+D+I importantísimas. O sea, una obra que sin profundizar ella puede tener un aspecto, nos pueden quedar en ese movimiento de tierra, digamos, tan brutal, tan vasto, vamos a decirlo así. No, es que hay muchas cosas más a partir de eso. Hay unas estructuras cada vez mucho más avanzadas que se pueden poner obra antes, que se cuida muchísimo la estética de esos productos, de la utilización de materiales constructivos que están continuamente en adecuación, en modernización. Hay mucha investigación detrás. Incluso en Canarias hay una industria incipiente que se está dedicando exclusivamente a la buena, digamos, práctica de algo que parece tan sencillo como la buena combinación de materiales. Nosotros tenemos unos cementos muy especiales en Canarias que requieren, con su correcta, digamos, ensamble, se pueden conseguir grandes reducciones de presupuesto. Quiero decir, eso ya está en Canarias. Hay tecnologías de constructivas muy avanzadas y la empresa canaria, que yo quiero hacer también mención, que sea muy breve a este aspecto, obviamente ha estado inmersa en ese proceso de modernización. No es conocido esto, no es muy conocido popularmente. Pues no, o sea, la empresa canaria, esas grandes obras que se nos achacan a nosotros, y que es cierto, en el año 96, si no recuerdo mal, la estadística decía que la participación directa de la empresa canaria, la indirecta es mucho mayor, pero la directa en esa obra no llegaba al 9%. En el año 2006, que es la última estadística que tenemos validada, ya era del 39%. Y hoy por hoy las cifras, digamos, oficiosas que tenemos superan ya el 42%. Brevemente, señor director general, ha estado usted hablando antes, mencionaba pues ese plan
que hay plurianual, ¿no?, con el Estado, de convenio. Hablaba en términos de satisfacción, más o menos, usted, en cuanto a inversiones o en cuanto a previsiones. Bueno, de moderado optimismo. Moderado optimismo. Moderado optimismo, pero claro, sin embargo, esto choca concretamente con la versión que nos dan otros miembros del Gobierno, y por supuesto de un abandono, de un castigo total por parte de las arcas del Estado hacia Canarias, ¿no? Ya no solo en los presupuestos del año 2009, sino siempre, ¿no? Es decir, como que eso no es muy objetivo. En materia de carretera, estoy hablando del convenio entre... Pues no es así, desde luego en mi departamento, no hay castigo. Hasta donde se me ha oído a mí hablar, por lo menos, nunca ha salido de mi boca, porque no es justo, no es cierto. Con esta administración, con la anterior, yo he conocido ya 2 convenios, y no es así, no es cierto. Si nos remontamos un poco más en el tiempo, yo provengo del sector y si tengo una cierta memoria histórica, puede ser que sí encontremos una serie de agravios muy importantes, pero hay que remontarse muy atrás y yo creo que es agua pasada, pero desde luego en los últimos tiempos no es así, pero la inversión no solo es en carreteras. No, bueno, pero me refiero concretamente en carreteras. En carreteras no es así. Carreteras no, bueno, pues ya vamos tachando carreteras, no hay castigo. A día de hoy no. Entonces, es decir, a lo mejor tenemos otros capítulos que tampoco, a lo mejor en algunos sí, no lo sé. Bien, se nos ha ido el tiempo y solo nos queda para una última intervención, en la cual yo agradecería que ustedes condensasen pues todo aquello que hoy querían decir, ¿no?, a los televidentes, ¿no? Y seguro que lo van a hacer. No les voy a limitar el tiempo, sino que digan aquello que tengan que decir, que no hayan dicho hasta de ahora y que les importe comentarlo. Bien, don César Esteves Santana, última intervención. Veamos, vamos a ver, respecto de la obra pública que hablábamos de que efectivamente la empresa canaria interviene en un 40% aproximadamente en UTE con las grandes empresas. En las grandes infraestructuras, si bien es cierto, también tengo que decir que de la misma manera que las grandes empresas se reparten a nivel nacional, porque eso es un hecho y todos lo sabemos y es así. Se hace un reparto a nivel nacional para las grandes infraestructuras, entendemos que a nivel canario debería hacerse lo mismo. A mí me preocupa el excesivo celo que hay a la hora de licitar y el poco control que hay para exigir que se cumplan con las obligaciones que adquieren las contratas adjudicatarias de las obras. Porque es cierto y sabemos, la ley dice que la empresa adjudicataria debe realizar con sus propios medios el 50% de la obra. Y eso sabemos que no ocurre. Y si sabemos que no ocurre, yo entiendo que tenemos las armas suficientes para decirle a esa grande empresa, señores, este tajo pertenece a las empresas canarias, ese tajo no lo ocupen. Y yo creo que decir eso, yo creo que no es malo. Yo creo que hay que decirle claramente a la gran empresa, mire, a esta obra no se nos presente. Pero claro, siempre me dicen, no, eso no podemos hacerlo y tal. ¿Cómo que no lo puedes hacer? Y entonces no lo pueden controlar. Pues sencillamente con decirles que les van a controlar, seguro que la gran empresa no se presenta a esa parcela que debiera corresponder a pequeñas y medianas empresas canarias. Si eso se hace así, yo estoy seguro de que habríamos conseguido muchísimo. Porque antes se preguntaba a la ciudadanía que qué es lo que realmente más le importaba. Parece lógico que todo el mundo quiera tener una buena calidad de vida y es lógico que la gente piense que se deben hacer hospitales. Pero en este momento concreto hay muchas pequeñas y medianas obras que pueden hacer las empresas canarias y que podíamos dejar de lado a las grandes empresas y generaríamos una cantidad impresionante de puestos de trabajo. Puestos de trabajo además estables, porque somos las empresas canarias las que tenemos a nuestro personal fijo, de plantilla. No los que vienen de fuera, que tienen algunos que contratan para una obra determinada y una vez se acaba la obra, Dios muy buena. Entonces, yo creo que en este momento, efectivamente, son muy importantes las obras, evidentemente, que tengan que ver con la calidad del ciudadano, pero también es muy importante tener en cuenta las obras que generen empleo. Muchas gracias a don César Esteves Santana, doña Ana Lupe Mora. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que comenta César, que yo creo que en muchas ocasiones falta consistencia a la hora de exigir el cumplimiento de, no más que la norma, el cumplimiento de la norma y
el planificar perfectamente y en condiciones el desarrollo de una obra. En estos momentos tenemos nosotros, y por decirlo además pasando por encima, porque no es el tema en cuestión el que nos trata en estos momentos, tanto el Hospital del Norte, el Hospital del Sur, como el Centro de Especialidades, como el Centro Sociosanitario de Santa Cruz, que en estos momentos están todos parados, pues en parte un poco no, en parte pues por problemas con las UTE, las empresas que allí, las empresas adjudicatarias, unas por una cuestión y otras por otra. Desde el ámbito municipal, decirles que nosotros, en materia de inversión, el capítulo de inversión lo seguimos manteniendo, que el objetivo de estas inversiones a nivel municipal no es otro más que mejorar la calidad de vida del ciudadano, mejorar la calidad de vida en materias de urbanización, en materias de saneamiento, pedir apoyo, insisto, como ya lo comentaba antes, apoyo y más implicación a las distintas instituciones, todas, pues pedir apoyo al Gobierno de Canarias para unos hospitales en condiciones, unos centros de salud más dignos y de más cantidad, escuelas, que todavía hay sitios donde fallan las escuelas. Yo creo que asociamos obra pública sistemáticamente con carretera y con movilidad, cuando resulta que obras públicas va mucho más allá. Por ejemplo, el tema de las viviendas sociales también, yo sé que es un problema el no tener los planes generales en perfectas condiciones los ayuntamientos, que a lo mejor eso ha sido un problema, no es el caso del Rosario, que afortunadamente lo tiene, pero ha sido un problema importante que está teniendo Canarias con respecto a los ayuntamientos a la hora de poner en marcha las viviendas sociales, y tenemos problemas de vivienda, rehabilitación de espacios, convenios con los ayuntamientos para rehabilitar edificaciones, sobre todo en lugares, en zonas turísticas donde tanta falta hace, y desde luego desde aquí abogo porque haya mayor implicación de las diferentes instituciones, mayor implicación de las diferentes instituciones para, de alguna manera, paliar esta crisis. Por un lado, mejorando la calidad de vida del ciudadano y, por otro lado, creando nichos de empleo. Muchas gracias, doña Ana Lupe Mora. Don Francisco Javier González. Bien. Bueno, César ha hecho mención a un aspecto muy importante, que es el tema de la ley que regula los porcentajes de su contratación en la obra pública. De luego, mi departamento, en eso somos muy estrictos, tanto es así que el control es tan estricto como que hay obligación, ya de hecho, en el formato de certificación mensual de cualquier obra de las nuestras, hay un apartado exclusivo donde es de hecho certificado por el funcionario público y por el adjudicatario de la obra en concreto, la que fuera, que esos porcentajes se acomodan a la ley, mensualmente, y en cada una de las obras. De todas formas, como antes mencionaba, en la medida que la participación de la empresa canaria directa es ya del orden del 40%, digamos que ya se ha dado un paso importante. O sea, al final, efectivamente, la obra que enlaza es local, pero ya es que participa el 40% directamente en esa obra, con lo cual el estar dentro de ley en ese otro 50% es relativamente sencillo, cosa que probablemente hace unos años era pues bastante complicado, cuando la realidad era diferente. Yo creo que por ahí se está yendo por el buen camino, El poder acceder en buenas condiciones a unos concursos y unas licitaciones públicas y pues, ser adjudicatarios de ello, yo creo que es un síntoma, el mejor síntoma de todo. Se prueba de que la trayectoria en estos tiempos ha sido la correcta. Por otro lado, bueno, las personas que han hablado han sido bastante claras, su preocupación es unánime, quiero decir que hay poco más que alegar. Ahora yo sí me gustaría comentar al respecto que a los hospitales de luego hay que llegar en tiempo, en forma y de una manera segura. Y hay que acceder, pues, en esta tierra normalmente, es aquello que Manolo Márquez antes mencionó, que era la cohesión territorial. Esto implica los aviones, implica los barcos, implica las carreteras. Entonces, digamos que todo funciona coordinadamente y se está vinculado, un proceso un poco complejo sobre un territorio como el Canario, pero que obviamente no es solo el hospital hay que dotarlo, hay un personal, hay que ceder a ellos, ¿no? Pues muchas gracias, don Javier González González. Muchas gracias a los tres. También queremos expresar nuestro reconocimiento a don Manuel Marcos Pérez y a don Fran Castro, así como a quienes desde la calle, han emitido sus opiniones. Muchas gracias a todos.
De alguna manera concluimos que las crisis pueden ser menos crisis si se profundiza en la sensibilidad administrativa de las pequeñas y medianas obras, de mirar hacia el empleo, digamos, estable, no circunstancial, de cómo las empresas canarias en eso pues son vanguardistas o ofrecen mayores seguridades y mayor estabilidad para ese empleo. Es otra de las conclusiones. Y bueno, y aquí pues se han hablado de ideas, se han hablado de proyectos que no son para la desesperanza, es decir, se avecinan tiempos difíciles, más difíciles de los que estamos pasando, dicho sea de paso, pero también hay soluciones. A grandes males, dice el dicho, que grandes remedios. Para eso tienen aquellos que nos representan, las instituciones, tienen que esforzarse y demostrar que están en condiciones de enderezar todo esto. Por lo demás, desearles, como siempre, participen, por favor. Está en este momento a pie de pantalla la dirección electrónica, les animamos a que participen y, como siempre, desearles que sean felices en la medida de lo posible. Muchas gracias.